Ahí estamos. Bien. Bueno, acá me hacen una consulta. Eh, ¿Vamos a necesitar tener alguna versión de Ubuntu Desktop o server para hacer prueba? No, no necesariamente. No necesariamente. Puede ser cualquier terminal. eh, Porque lo que vamos a ver nosotros es scripting en Bash. Si después quieren aplicar algunas cosas que vemos en algún entorno en particular, lo pueden hacer, pero digo, no necesariamente para esto vamos a necesitar alguna versión en particular. Con que tenga Bash, suficiente para nosotros. Que eso está presente en 99,9% de las distribuciones de Linux. Así que, de preferencia, sí, que sea alguna derivada de Debian, pero no otra, no otra particularidad, digamos. Bueno, em, mi nombre es Diego Nobile, para los que no me conocen, aunque algunos veo algunos nombres conocidos, así que seguramente saben quién soy. Conmigo vamos a tener esta capacitación de Bash Scripting o Shell Scripting, que en realidad es parte de lo mismo y no es parte de lo mismo. Ahora vamos a ver algunas diferencias, aunque sí, pero ahora vamos a ver algunas diferencias. Podríamos decir que Bash es una versión un poco más moderna de lo que era la vieja Shell, así que en cierta forma es como algo, un escalón superior. Pero hoy vamos a hacer algunas aclaraciones teóricas más que nada, vamos a definir algunas cuestiones, vamos a poner en autos algunas cuestiones. Em, Vamos a explicar mínimamente un poco, para situarnos en tiempo y espacio, algunas definiciones más que nada. Em, Así que bueno, vamos a ver, empezar a definir algunas cosas. A ver, por ejemplo, vamos a, vamos a tomar de base ahí, ahí. Bueno, este después lo vamos a ver en concreto, pero en principio, bueno. Vamos a ir viendo algunas definiciones de varias fuentes como para sacar, digamos, algún tipo de conclusión. Em, lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente es lo que en su momento se llamaba Shell Scrating y luego pasó a llamarse Bash Scrating. Aunque ahora vamos a ver algunas diferencias. Pero digamos que en cierta forma, si tenemos que buscar una definición de lo que nosotros vamos a hacer acá, eh, digamos que después de si lo tendríamos que pensar incluso de alguna manera, podríamos decir que luego de escribir comando por comando, o sea, una secuencia de comandos, los podemos juntar todos adentro de un archivo y ejecutarlos en un orden secuencial. Eso en realidad sería, por decirlo de alguna manera, la definición práctica de lo que realmente hace. Pues hay otras cuestiones que podemos decir, pero en principio digamos que es una serie de comandos, los que los juntamos a todos dentro de un archivo que tiene que tener ciertas características que ahora vamos a ver, y gracias a que después a ese archivo le damos permisos de ejecución, cada una de esas instrucciones, de esos comandos, se van a ejecutar en el orden que obviamente lo escribimos. Grabando yo, sí. Em, o sea, que digamos que las líneas de un shell script, podríamos copiarlas y pegarlas perfectamente en una terminal y podríamos llegar al mismo resultado. Es decir,
cada uno de esos comandos nosotros podríamos ejecutar en una terminal y prácticamente dar el mismo resultado. Pero hacerlo de esa manera, obviamente, implica que Bash o Shell no son simplemente intérpretes de comandos, son algo más que eso. Si no, no se podría hacer lo que acabamos de escribir y ahora vamos a desentrañar un poco esa maraña. Em, a eso, a eso podríamos agregarle que, además de ejecutar comandos, hay ciertas sentencias que son propias del lenguaje de programación, porque Shell y Bash son lenguaje de programación, así que por eso digo que es algo más que el simple hecho de interpretar comandos. Así que bueno, esa maraña es la que vamos a intentar desentrañar ahora. Primero, la Shell, como la conocemos, es intérprete de comandos más un lenguaje de programación. Es más, a ver si... Ahí va. Si tendríamos que, de alguna manera, empezar por una definición, podemos decir que es un grupo de comandos, de funciones, de variables, eh, que tienen la misma sintaxis de varios lenguajes de programación y son capaces de manejar las mismas tareas. O sea, tenemos ciclos, tenemos condicionales, tenemos funciones. Bien. Esos scripts, a los que vamos a llamar a los archivos que vamos a crear en base a esto, digamos, se escriben en archivos de texto común y corriente, archivos de texto plano, y a esos archivos de texto plano les otorgamos nosotros permisos de ejecución. Muchas de estas cosas, obviamente, para los que por ahí saben un poco el tema y los que no tanto, obviamente las vamos a explicar igual. Em, y después de eso, obviamente, lo ejecutamos en una terminal, bajo ciertas condiciones que ahora vamos a explicar y por qué. Y eso hace que se ejecuten cada una de esas líneas que acabamos de escribir en ese archivo llamado script. Entonces, la shell, la shell, vamos a decirle shell por ahora, vamos a ver que hay varias. La shell por ahora, digamos, es un intérprete de comandos, porque básicamente esos comandos son de alguna manera analizados y ejecutados por estas terminales, pero son a su vez también un lenguaje de programación, porque ya vamos a ver que cuando lo aplicamos a nivel script, nosotros podemos agregarle a esos comandos algunos adicionales que básicamente van a ejecutar de alguna manera esos comandos eh, de una forma en que nosotros los necesitamos que se ejecuten. Entonces, también hay un soporte con palabras reservadas de un lenguaje de programación como cualquier otro. Así que bueno, tenemos por un lado varios elementos acá a destacar. Tenemos un script que es un archivo de texto plano. Tenemos varios comandos que nosotros escribimos en secuencia. Esos comandos obviamente van a tener algunos adicionales para que esas instrucciones se ejecuten como nosotros deseamos. Y por supuesto ese archivo de texto plano tiene que tener permisos de ejecución para que esa sintaxis se ejecute en el orden que nosotros establecimos a través de un intérprete de comandos que es el mismo, la misma shell con el mismo nombre. Em, Después hay algunas cosas que aclarar con respecto al entorno de trabajo. Primero, es case sensitive. Es un lenguaje de programación que es sensible a las mayúsculas. Entonces, no va a ser lo mismo que escribamos una instrucción toda en minúscula que toda en mayúscula. O cuando corresponde poner mayúsculas, no va a minúsculas, y cuando corresponde poner minúsculas, no va a mayúsculas. A eso se refiere, que es probable que de error si no está escrito correctamente. Y ahí dice, si un programa no está en el path,
yo tendría que escribir esto. Bien, vamos a empezar a desentrañar algunas cuestiones. Pues nos dice signo pesos, usuario normal, numeral, usuario administrador o superusuario. Bueno, hoy vamos a delimitar todos los elementos que son necesarios entender antes de empezar a escribir nuestro primer script, como quien diría. Bueno, primeramente, para que no se confundan algunas cosas. Ahí tenemos una terminal con un cursor titilando. Ese es nuestro prompt. Ahí es donde nosotros escribimos instrucciones, entre ellas la de ejecutar nuestros scripts. Tiene un signo pesos, significa que es un usuario o el que inició esta sesión de terminal es un usuario sin privilegios, un usuario común, un usuario no administrado. Si ahí habría un numeral, por ejemplo, si yo escribiera sudo su, ahora tenemos un numeral. ¿Por qué? Porque el usuario ahora pasó a ser root. Entonces es el usuario administrador, por lo tanto tenemos un numeral. Esas son cuestiones que tienen que ver con la terminal. Bien. Después nos dice que si su programa, o sea, su script, porque el script en cierta forma no deja de ser un pequeño programa. Si su programa no está en path, nos dice que tenemos que poner punto. Bueno, supongamos que nuestro script se llame Hola Mundo. Esto es un curso de programación en cierta forma, de hecho lo es, de un lenguaje muy particular. Y siempre se empieza por Hola Mundo. Eso ya es un clásico. ¿Podríamos decir otra cosa? Podríamos decir otra cosa. Supongamos que mi script se llame Hola Mundo. Y supongamos, aunque no es obligatorio, que tenga extensión .sh. Normalmente esa extensión se utiliza para poder diferenciarlo de otros archivos de texto, aunque insisto, no deja de ser un archivo de texto común y corriente, con la única salvedad que tiene permisos de ejecución. Por lo tanto, como cualquier buen archivo de texto, podría tener la extensión nada. O sea, podría llamarse Holamundo y punto. Podría no tener un punto algo. Podría llamarse punto .conf, podría llamarse punto backup, punto lo que sea, que va a funcionar igual, porque lo que lo hace funcionar no es la extensión. Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, pero normalmente es una convención, en programación se habla mucho de buenas prácticas. Es una buena práctica ponerle la extensión SH. Bueno, dice que si no está en path, vamos a ver qué es eso, porque dicho así parece muy raro, o no muy entendible, como que nos faltara una parte. Debería yo poner esto, punto bar. Bien, ¿qué es lo que me está queriendo decir eso? Que para ejecutar yo ese script, para que ese script haga lo que está dentro de las instrucciones de ese archivo de texto plano, yo tengo que anteponer punto barra. Es una forma eh, de ejecutarlo o de dar la instrucción de ejecución. Pero acá hay varias cositas que preguntarnos. La primera, ¿qué quiso decir esto con que si no está en paz? Ahora vamos a entrar y vamos a ver de qué se trata. Bueno, sabemos que se ejecuta así en el caso de que no esté en paz, que por ahora no estamos diciendo qué es. Pero además, pero además, em, tiene que tener permiso de ejecución, porque si no, eso va a ser un simple archivo de texto plano y se va a abrir como un archivo de texto plano.
O si lo ejecuto así, que es como se ejecutan, digamos, los archivos que tienen permisos, me va a decir que no es un comando válido. Porque sí, porque no tiene esos permisos para poder ejecutar un comando válido. Ahora bien, ahora bien. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es quién va a ejecutar este script. Si bien en la mayoría de las distribuciones de Linux, cuando no aclaramos quién lo va a ejecutar, se suele ejecutar automáticamente por bash, cuando no aclaramos quién lo tiene que ejecutar, algunos solucionan eso así. Ponen sudo bash y ya sabe bash que tiene que ejecutar ese script. Pero si no, hay una forma de aclarar dentro del script que va a ser ejecutado por bash, o que debería ser ejecutado por bash. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. Vamos a path. Primero vamos a ejecutar un comando llamado emp. Emp viene de environment, que significa entorno. Y esto que vamos a ejecutar no son ni más ni menos que lo que llamaríamos variables de entorno. ¿Qué son las variables de entorno? Bien, básicamente son reservorios de valor, como en cualquier eh, lenguaje de programación, pero que están asociadas a un determinado usuario y que ese usuario puede utilizar con diferentes fines. Les voy a poner un ejemplo, que es muy clásico. Vamos a suponer que yo hiciera un script estándar que realiza una determinada acción. Por ejemplo, vamos a suponer que ese script realice una tarea automatizada. Cualquiera, no importa por ahora. Una tarea automatizada que podría ser perfectamente el usuario en cuestión, el que lo ejecute. Entonces, una de las variables con las que nosotros nos vamos a encontrar, nótese que acá dice sudo user, por ejemplo, y dice rdiegón, rdiegón. Esa variable está para mi usuario, el que ejecutó, digamos, este sudo su, el que abrió esta terminal, em, y que por supuesto que en otra computadora es muy probable que no exista. Es muy probable que este usuario rdiegón no esté en otro equipo. O si ese script lo trasladamos, vamos a suponer que somos una empresa con sucursales, vamos a suponer que ese script es llevado a otra sucursal, es mucho menos probable que ese usuario exista. Pero cuando yo digo que determinadas ejecuciones de determinados comandos los tiene que realizar la variable sudo user, en mi caso, estamos hablando de rdiegón. En el caso de otro equipo, habrá una variable similar que tendrá otro valor, que será el correcto, porque esta variable generalmente está asociada al usuario correcto, al que normalmente abrió la terminal o al que le corresponde esta variable. Entonces la ventaja de esto que son valores que justamente pueden ser diferentes en todos los equipos y siempre invocar esto va a ser mucho más correcto que escribir un nombre en particular, un valor en particular, porque probablemente este rediego no exista en otro equipo. Entonces las variables se utilizan con esos fines, con los fines de poder autocompletar de alguna manera en forma correcta un determinado valor que está guardado en estas variables de entorno. Con lo cual, digamos, son valores que se corresponden, por decirlo de alguna manera, con cada usuario en particular. En otro equipo tendrán otras, en otro equipo tendrán menos, más, depende. Bueno, en mi caso,
Tenemos algunas, como por ejemplo el lenguaje, que es un lenguaje determinado, tipo de codificación, tenemos obviamente las direcciones de algunas de las carpetas, bueno, en fin, hay varias cositas ahí dando vueltas. Pero hay una en particular que para nosotros es esencialísimo para lo que vamos a hacer de acá en más, y es la variable path. La variable path es una variable que contiene las rutas hacia los ejecutables, las rutas hacia los binarios. Con lo cual, em, ¿por qué muchas veces? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo ponga el comando top, funcionó, me muestra el listado de procesos en tiempo real, que es lo que tiene que hacer. Bueno, ¿por qué no necesité escribir, por ejemplo, esta hubiera sido la forma correcta de ejecutar top? Porque en realidad, bueno, y muchas veces con un sudo adelante también depende, en este caso no. En realidad, ese comando, ese binario, no se diferencia mucho de un script en cuanto a la ejecución, o en cuanto a la forma de ejecutarlo. De hecho, muchos comandos hay que ejecutarlos así. En este caso, ¿por qué me alcanzó solamente con escribir top? Porque ese binario top está dentro de path. Si buscamos acá en path, casualmente está el directorio usrbin. Entonces, esa es la variable que para la mayoría del lenguaje de programación Bash implica una variable para localizar los directorios correspondientes a los ejecutables. Si yo le digo a Bash dónde encontrarlos, no necesito hacer tantas aclaraciones. Simplemente pongo el nombre del comando. En algún momento, nosotros vamos a crear la ruta de nuestros scripts dentro de Path para que simplemente después pongamos el nombre del script y punto. ¿Qué ventaja nos da eso? Que vamos a poder poner el nombre del script en cualquier directorio donde estemos posicionados, no necesariamente en el correcto. Caso contrario, sí, tendríamos que estar en el directorio donde se encuentra el script. Segundo, no necesitamos poner punto barra porque eso fundamentalmente se utiliza cuando, insisto, Bash no encuentra la forma de ejecutar ese script, ese ejecutable. Entonces tampoco necesitaríamos poner punto barra. Si la ruta correcta de donde están mis scripts está incluida en esa variable, yo simplemente podría ejecutar mi script habiendo escrito, creo que lo había puesto así, hola mundo, así nomás. No necesito escribir más nada. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a eso muy pronto, es fácil igual, y esa es un poco la explicación de por qué es tan importante la variable path en la ejecución de nuestros scripts. Y por eso hace esa aclaración que hace el tutorial, la guía, que después voy a enviar también. Entonces, cuando nos dice, si un programa no está en path, que tengo que escribirlo de esta manera, se refiere a eso, se refiere a que no es parte del valor de una variable de entorno, que en este caso se llama path. Bien, los comandos y los scripts no son ajenos a ellos. Por lo general tiene un orden que es
comando, en muchos casos son opciones y en muchos casos también se agregan argumentos. Después vamos a ver en qué situación incorporamos cada uno, pero normalmente cuando un comando no tiene, digamos, eh, o no se ejecuta simplemente con escribir el comando, sino que tengo que agregar algún detalle más, generalmente estamos hablando de opciones y de argumentos. O sea que muchas veces un comando puede estar acompañado de otras cosas. Bueno, los scripts no son ajenos a eso y ya lo vamos a ver. Bueno, otro detalle que también es importante. Esta es una división que si bien es un clásico y ya es un poco antigua, se sigue manteniendo en algunas distribuciones, en otras no. Ahora vamos a ver, en la nuestra no. Em, Nosotros tenemos, o históricamente, digamos, Linux se ha caracterizado siempre por tener cuatro directorios para todo lo que son los ejecutables clásicos, y algunos no tanto. Bin por un lado, SBin. Bin normalmente se reserva a los comandos estándar para todos los usuarios, o sea, cualquier usuario podría ejecutar estos comandos sin necesitar permisos propios de un comando, digamos, con restricciones. Caso del S, caso de cat, caso de cp, que es el comando para copiar, caso de mb, que es el comando para mover. Siempre y cuando yo tenga permisos en ese directorio para poder eh, manipular o- o trabajar con los archivos, puedo usar esos comandos sin problema. Pero los que están en ese bin son comandos para root y rara vez los puedo ejecutar. Digo rara vez porque puede que tenga algún permiso especial y sí lo pueda hacer, pero eso solamente si la distribución otorgó algún permiso especial a ese comando que normalmente está reservado para root. Normalmente, digamos, rara vez yo voy a poder ejecutar ese comando sin anteponer, por ejemplo, un sudo, es decir, alguna especie de autorización del administrador, por decirlo de alguna manera, o si soy el administrador. Entonces, entonces, bueno, ese puede ser el caso de Shutdown, puede ser el caso del MKFS, bueno, y muchos otros más. En ciertas distribuciones ni siquiera ni siquiera ifconfig yo puedo ejecutar si no soy root. En otras sí, pero bueno. Pero después tenemos dos directorios más. Uno es el USR bin y el otro es el USR SBin. Los dos primeros, o sea, los dos primeros directorios que nombramos, son directorios en donde todos los comandos estándar propios de todas las distribuciones de Linux o de todo sistema Unix suele estar ahí. Y lo mismo los comandos estándar para root. En USRC bin se solían agregar, digo se solían agregar porque se solían agregar comandos que no siempre estaban presentes en todos los sistemas. Y normalmente eran comandos que nosotros podíamos llegar a conseguir por haber instalado ciertas aplicaciones, por haber instalado ciertos programas. O sea, muchos de esos comandos no estaban en todas las distribuciones de Unix, o de Linux en este caso. Bueno, entonces se estilaba que eso fuera a USR bin y a USRC bin. ¿Por qué digo se estilaba? Porque ahora la política es diferente. Y es así. Van a notar que bin ahora no existe más como directorio, sino como un enlace simbólico o un acceso directo, si se quiere, a USR bin. Y lo mismo pasa con ese bin. Digamos que en las distribuciones basadas en Debian
Ya hace un tiempo que se adoptó esta política, llamémosle de economía de sistema de archivos. Entonces ya no se hace más diferenciación entre lo que es un comando que estuvo presente de toda la vida y un comando que agregué yo posteriormente como usuario. Por eso es que estaba en USR. Hoy no hay distinción, digamos, entre una cosa y la otra y simplemente todo va a parar al mismo directorio porque si debería haber ido a bin, directamente se lo linkea, se lo conduce, se lo redirecciona a la carpeta USR bin. Así que hoy por hoy, digamos, ustedes van a encontrar casi todo en ese directorio. ¿Quién por ahí queda un poco afuera de esta situación? Porque si se fijan, vamos a volver a mostrar, hay muchos directorios que son parte del directorio local, que esta es una nueva clasificación que surgió después, en donde también hay una carpeta bin y una carpeta sbin en otro directorio que se llama local. Algunos programas como por ejemplo Nagios o eh, algunos programas de VPN también suelen redireccionar o suelen enviar este directorio. Es un directorio que intenta separar sus binarios de por ahí los binarios generales que están en los otros directorios. Tratar de no mezclarlos. Tratar de buscar como una ubicación más personalizada, más propia. Pero sí, es un directorio que con los años también se incorporó. Bueno, tenemos USR Local Bin y después tenemos el clásico, USR Bin, USR Bin, perdón, USR Bin solo, SBin, Bin, que si bien son accesos directos, están igual. USR Games, USR Local Games y se agrega con los años también un directorio muy clásico para lo que es el servicio de Snap. Recuerden que muchos scripts, incluso scripts, no solamente binarios complejos, hoy por hoy también están subidos a Snap. Snap es una especie de repositorio paralelo de aplicaciones eh, instaladas en entornos aislados, lo mismo que Flatpak, y tiene su propio punto de montaje que se llama Snap y su propia carpeta que se llama Bin. Bueno, si eso se incluye ahí también es porque esa distribución tiene la intención de que ustedes solamente ejecuten el comando y no tengan que buscar la ruta para ejecutar, digamos, el ejecutable de esa aplicación. Ahora bien, ahora bien, hay un directorio acá que no está y que es un directorio de ejecutables. Y eso es un poco a propósito, pero fíjense, tenemos un directorio acá que se llama OPT y dice Brave, Google, FileZilla Server, Hamachi, Master PDF Editor, TeamViewer, Wine, Zoom. Bueno, podrían faltar otras más, exacto, podrían faltar otras más, pero ahí es donde nosotros pondríamos las aplicaciones de terceros, exactamente. De hecho, las aplicaciones de terceros también crean sus propios archivos de repositorios que no se suelen mezclar con los generales. Por lo tanto, digamos, este es un directorio que no suele estar en la variable path, pero sin embargo, porque tienen instrucciones muy puntuales y muy específicas, o sea, crean especies de enlaces en los otros directorios, es por eso que los podemos ejecutar igual. A pesar de que la instalación se hace pura y exclusivamente en el directorio PT, estos scripts de instalación muchas veces se encargan de poner enlaces hacia los directorios clásicos que sí están en paz y por eso lo podemos ejecutar igual como si fueran binarios comunes. Pero sepan que si bien no está el directorio,
y eso es porque es un directorio de aplicaciones de terceros que por lo general muchas de ellas no son libres, por eso es que tratan de no mezclarse con el resto. Suelen tener igual una especie de enlace simbólico para poder ser ejecutadas igual, porque todo depende de esa variable path. Bueno, entonces, conclusión. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a tener que hacer cuando empecemos a ejecutar script es crear un directorio donde vamos a guardarlos a todos y vamos a tener que agregarlo a esa variable path. Bien, eso para empezar. Bueno, seguimos. Ya vimos cuáles son los cuatro directorios clásicos. Se puede llegar a agregar el de Snap, se puede llegar a agregar el USR local. eh, pero esos son los de toda la vida, digamos. Bien. En cuanto a los scripts, ya vimos algunos acercamientos de definición. Eh, Muchos dirían que es son listas de comandos Unix o Linux reunidos en un archivo. Y que en cierta forma, esta es una definición que también es muy aceptada y muy dicha, nos diría que un script es un nuevo comando. De cierta forma, eso es verdad. Y que la filosofía Unix es crear comandos complejos a partir de comandos simples. Porque esta máxima, digamos, se cumple muchas veces y esto de que es un nuevo comando es real. Porque muchos comandos en realidad son scripts de instrucciones o hechas con instrucciones, con una secuencia de instrucciones simples. Bien, en muchos casos, digamos, voy a poner un ejemplo. Hay un programa que se utiliza mucho en la seguridad informática para hacer auditoría wireless que se llama AirGedon. AirGedon en realidad es un script. Es un script que tiene muchas instrucciones que hacen referencia a muchos otros programas que se utilizan en ese tipo de auditorías. Metasploit no deja de ser un conjunto de scripts, que es otro programa también para, en este caso, para también de la seguridad informática, pero para probar de alguna manera o para hacer pruebas de penetración sobre servidores. Pero así hay muchos otros ejemplos de programas que en realidad están basados en un script que ejecutan diferentes tipos de comandos. Em, O sea, van a haber muchos programas, incluso programas que tienen ventanas gráficas, que en realidad están basados en scripts como los que normalmente nosotros hacemos en estos cursos. Así que no se sorprendan de que digan que el script es un nuevo comando, porque en cierta forma lo es. Bueno, habiendo ya recorrido un poco acercamientos de definición y aclarando un poco qué no es y qué no es, y qué es, digo, perdón, van a encontrar muchos términos en relación a lo que podríamos considerar las historias de los shells de Unix. Em, Primero, el shell es independiente del sistema operativo y hay generaciones de docenas de shell, además. Vamos a ver algunos de los más importantes, pero sepan que, al igual que los editores de texto, al igual que los navegadores, al igual que un montón de programas en el mundo Linux, que cumplen todos con la misma función, hay muchos y muy variados. Bien, si los escritorios son muchos y muy variados, imagínense un programa individual como puede ser una shell. Por ejemplo,
Uno de los más antiguos es el Bourne Shell, también conocido como SH. El Bourne Shell fue creado por Steve Bourne en 1979 y fue creado para Unix, ¿tá? Para la versión 7 de Unix. Em, Hace mucho tiempo, para los que piensan que la computación se inventó con Windows 95 más o menos. No, mucho antes de que eso ya existían cosas. Luego salió el CSH, que fue una alternativa hecha, eh, digamos, por Bill Joy, que también se la conoció como C-Shell, por eso es que se llama CSH, y se hizo para BCD, allá por el año 81. Hay muchas distribuciones que incluso tienen esta. ¿Bien? Luego vino el Turbo C-Shell, suena antiquísimo, también conocido como TCSH. En realidad es un subconjunto de CSH, o sea que trae todas las instrucciones de CSH, pero con algunas mejoras, más que nada apuntando a la amigabilidad, llamémosle, y la velocidad. Bueno, luego vendría el Korn Shell de David Korn, creado para AT, o en los laboratorios Bell de AT&T, como se crearon tantas cosas, allá por el 86. Em, y por supuesto que como todo lo que creó AT&T no era libre, tenía, digamos, una versión comercial. Y cuando encuentren, digamos, estos signos, significa que perdón, SH tiene algo de SH y tiene algo de CSH. Bien. O sea, fueron incorporando cosas que ya existían y fueron agregando y mejorando otras. Pero después surgió una alternativa sin costo, eh, de la versión de Corn Shell que se la llamó PDKSH, algo así como Public Domain Core Shell, o también conocido como PDKSH, como dijimos antes, que tenía disponible o público su código fuente. O sea, era un open source. O sea que Core Shell dio dos ramas, una comercial y la otra de código abierto. Y la que conocemos hoy, fundamentalmente en la gran mayoría de las versiones de Linux, es la Born Again Shell, más conocida como Bash. Y esta fue creada por Brian Fox y Rami, sí, Chip Rami, y Brian Fox entre el 88 y el 93. Esta, ¿Por qué esta versión la encontramos prácticamente en todas las distribuciones? Porque se hizo para el proyecto GNU, el proyecto de Richard Stallman, el proyecto de la Free Software Foundation. O sea, se elaboró una shell nueva, moderna, em, para incorporarla en el proyecto GNU. Un proyecto GNU que para cuando esta shell se incorporó, ya empezaron las primeras pruebas para tratar de que el proyecto GNU empezara a ver la luz popular. Ya sabemos más o menos cómo es la historia, no pudieron, tuvieron que recurrir al kernel de Torvald para poder, eh, después distribuir ese sistema operativo llamado GNU Linux. Al principio iba a ser con otro kernel llamado Hart, que en esa época no congeniaba con el sistema operativo GNU, pero bueno, eso es más o menos lo que pasó en su momento. Pero bueno, para este proyecto se empezaron a incorporar cada vez más aplicaciones y entre ellas
este bash, ¿bien? Y es por eso que, como está en el proyecto GNU, va a estar presente en prácticamente todas las distribuciones que conozcan. Por supuesto que fue no comercial, se pensó como un proyecto absolutamente libre, bajo la public, o sea, la licencia pública general, y muy rápidamente se convirtió en la Bourne Shell más popular. ¿Bien? Básicamente incorpora todo el shell estándar, o sea, el viejo shell, eh, y a su vez también incluye el- las mejoras del CSH y las aportadas también por el KSH. O sea, es una fusión entre los principales shell del pasado, digamos. O sea, lo mejor de esos tres shell del pasado se incorporaron a Bash. Por eso es que es tan poderoso Bash. Y por eso que es preferido por un montón de gente. No termina ahí la cosa. Y de hecho no termina porque hay distribuciones que han popularizado enormemente esta shell. Eh, Caso de muchas distribuciones basadas en ARC. Por ejemplo, Garuda. Garuda es muy, le encanta, digamos, esta shell. Kali, hace un tiempo largo ya también que incorporó una versión de esta shell. De hecho, está presente en prácticamente todas sus terminales. Y básicamente tiene, bueno, estamos hablando de la Z-Shell o ZSH. Estoy diciendo muchas cosas y no estaba diciendo el nombre. em, Básicamente creado por Paul Falstad en Princeton, allá por 1990. Si bien se creó en 1990, se popularizó mucho tiempo después del 2010, diría yo. Pero ya existía y estaba presente hace mucho tiempo. Tiene similitudes con KSH, y en cierta forma también incorpora todo lo que ya incorporaba Bash. Así que eh, es un poco la sumatoria de todas las shell anteriores, con algunas incorporaciones propias, más que nada de cómo se muestran los datos en la terminal, pero prácticamente con toda la base de las anteriores. ¿Y de qué estamos hablando exactamente cuando decimos shell en este caso? Bien, los comandos de bash correrían en ZShell, sí señor, correrían en ZShell. Así es. Em, ¿Y de qué hablamos exactamente cuando decimos shell? Estamos hablando de comandos, estamos hablando de un lenguaje, estamos hablando de una sintaxis, de códigos, de instrucciones que pueden ser ejecutadas en una terminal. O sea que la terminal es una cosa y la shell es otra, ¿bien? Por decirlo de alguna manera. O que pueden separarse unas de las otras. Y ahora voy a hacer una aclaración. Muy bien. Acá tenemos un usuario root que dice que ejecuta bash. Ah, 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 ah. Y acá tenemos un usuario rdiegón
que también ejecuta bash. Ok. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ejecutar bash hay algún usuario que ejecute o ZSH o SH? ¿La terminal que utilizaría sería distinta? No, puedo usar Terminator, puedo usar Xterminal, puedo usar lo que yo quiera. Lo que se va a ver diferente son quizás muchos de los comandos que pertenecen a cada una de las shells y que en otras no puedo ejecutar. Entonces voy a tener disponibles ciertas instrucciones y otras no. Si utilizo Bash, obviamente voy a tener prácticamente todas, y si utilizo ZSH, voy a tener todas directamente. Esa es la diferencia, quizás. Así que, en definitiva, lo que yo incorporo con la shell es el lenguaje. Es como si yo dijera que voy a ejecutar en una terminal el intérprete de comandos de Python. Traigo todo el lenguaje Python a una terminal de comandos y voy a ejecutar instrucciones de Python. Acá en lugar de ejecutar instrucciones de Python, voy a ejecutar instrucciones de Shell. Bien, así que Shell es el lenguaje de programación, es a su vez también el intérprete de comandos, pero la terminal es otra cosa. La terminal es el instrumento, la terminal es la interfaz, la terminal es que me va a poder permitir a mí ejecutar todos esos comandos. Bien, pero el lenguaje, el contenido de esos comandos, la sintaxis de esos comandos, y los comandos en sí mismos vienen de otro lado, ¿bien? Vienen del lenguaje de programación. Bueno, seguimos. No voy a citar todos los ejemplos, pero para decir un poco algunas diferencias, porque si no parece todo lo mismo. Eh, Fíjense que ahí hay un ejemplo en donde dice Burshell es como menor a Burn Shell Again. O sea, lo que quiere decir eso es que la Shell tiene menos instrucciones que la Bash. Y que a su vez Bash es igual a la combinación entre C Shell y Core Shell. O sea que las instrucciones que incorporaron C Shell y Core Shell ya están en Bash, básicamente. Eso es lo que dice también. Por eso es que cuando vean esta serie de comparaciones significan eso puntualmente. Pero bueno, algunas cuestiones, por ejemplo, de las que nosotros vamos a usar, por eso está remarcado en negro, eh, más que nada vamos a usar algunas características, digamos, que vienen de Shell, pero que están incorporadas en Bash, o sea, vamos a usar fundamentalmente Bash. Por ejemplo, ¿qué características trajo o aportó Shell? La manipulación de directorios, bueno, esta referencia, vamos a poner CD, esta referencia, esta ondita que parece la de una ñ, ese ñuflo, como le dicen los españoles, viene de Shell. No estaba incorporado digamos, en otras terminales, no terminales, perdón, en otras shells distintas a Shell, obviamente, o anteriores a Shell. Em, Así que eso lo incorporó Shell, por ejemplo. Después, a ver acá. El tema de los alias también está muy presente en Shell y no en todos los anteriores. El histórico de comandos es algo que incorpora, el famoso history es algo que incorpora Shell, por ejemplo. ¿Ok? Obviamente eso lo tiene Bash también porque incorporó lo de Shell. Bueno, y después tenemos ciertas características, digamos, propias de Bash,
no traídas de Shell, como las anteriores, sino propias de Bash, em, que tienen, por ejemplo, ciertas características de programación integradas, o sea, comandos que se pueden utilizar para agregarle cierta funcionalidad a los comandos clásicos, como por ejemplo test, get opt. Bueno, echo, el echo, el famoso echo para imprimir salidas, viene de Bash, ¿bien? No era algo que estaba previo. Esas son ciertas cuestiones que son interesantes de... Entonces, cuando yo digo que voy a incorporar Bash como shell a mi terminal, entre otras cosas, lo que estoy diciendo es, te voy a dar la posibilidad de que a tus scripts les agregues el comando echo, ¿bien? Que no es un dato menor, porque el comando echo se utiliza muchísimo en los scripts para diferentes cosas. Bueno, y también aportó eh, mucha, mucha sintaxis para los arreglos, o sea, los arrays, fundamentalmente los unidimensionales, ¿bien? Con lo cual yo podía acceder, digamos, a lista de datos con eso. Y bueno, obviamente también incorporó muchas novedades en las estructuras de control, como el comando select. O sea, hay varias cositas que aportó de alguna manera Shell, pero que también se incorporaron en forma propia a Bash. Bueno, eso como para ver un ejemplo de lo que estamos diciendo. Bueno, y acá empieza el ejemplo. Acá empieza a venir lo importante. Esto es un simple script de 3 líneas. Bien. Por supuesto que nuestros scripts no siempre van a ser tan sencillos como ese, eh, pero como para empezar a aproximarnos un poco a la estructura. Fíjense que hay una primera línea que dice numeral, signo de admiración, bin, bash. Bueno, esa línea es la que le dice al script, o al sistema en tal caso, quién es el que va a interpretar el resto de los comandos. Es decir, los que están debajo de ese bin bash. Ya sean 2 líneas, 3, 25.000, no importa. Entonces, a menos que yo no escriba esa línea, yo no necesitaría aclarar cuál es el programa que va a ejecutar ese script. Si yo hago esa aclaración, esa línea aclaratoria, suficiente. Puedo ejecutarlo con punto barra o puedo ejecutarlo directamente con el nombre del script si agregué, digamos, la ubicación del directorio en la variable path y punto. Esa línea es importante, tiene que estar presente en todos los scripts que hagamos porque nos ahorra el hecho de tener que eh, digamos, aclararle o invocar un intérprete de comandos para que ejecute el script. Bueno, luego acá hay una otra línea que dice primer script, que tiene simplemente un numeral, y eso se trata de un comentario. Los comentarios en este lenguaje se hacen con numerales. Más de uno de ustedes ya lo habrá comprobado porque los archivos de configuración también tienen una cuestión parecida, en donde si tiene ese numeral va a estar comentado y en muchos casos de un color diferente al resto, y esa es una línea que no se va a ejecutar. Bien, o sea, el hecho de que tenga un comentario es porque eso no va a ser ejecutado por el intérprete o no va a ser leído por el intérprete de comandos. Por lo tanto, es una línea que a veces se usa como aclaración, como referencia. A veces esas líneas se usan de manual para explicar un poco las instrucciones que estoy escribiendo, por si ese script lo tiene que en realidad leer otro.
No se olviden también que muchos scripts son publicados para que sean accedidos por mucha gente, entonces mucha gente que jamás supo el proceso en el cual fue escrito ese script, por ahí le puede llegar a interesar qué significan algunos de los comandos que están escritos en ese script, para qué serviría. Entonces, se usa para comentarios, guía, manual, referencia, etcétera. Son líneas que no lee básicamente el intérprete. Bueno, después tenemos la instrucción, el comando eco hola mundo. Ese eco va a imprimir una salida, en este caso en pantalla, y es la palabra hola mundo. Eh, Ahí nos dice que el script, que va a ser hecho en un archivo de texto plano, por eso esto que parece una hoja, como si fuera una hoja de papel, se va a llamar hola.sh, y la ejecución de ese hola.sh deberá darse como punto barra hola.sh. Así es como nosotros deberíamos ejecutar ese script. Si por algún motivo ese script no tiene eh, usuario o grupo de administrador, por lo general no voy a necesitar algún comando extra como el sudo, por ejemplo, para poder ejecutarlo. Lo voy a poder ejecutar yo como usuario sin privilegios. Bueno, entonces, vamos a hacer este ejemplo corto y vamos a empezar a delinear un poco algunas cosas. A ver, vamos a salirnos de root. Acá. Vamos a abrir supuestamente hola. Sí, nada más. Bien, perfecto. Bueno, van a notar que en muchas distribuciones y en muchos terminales, por las variables de entorno que tienen, van a notar ciertos cambios de color cuando empezamos a escribir ciertas palabras clave. Bueno, primer script con un numeral. Bien, un detalle. Vamos a ver ahora cómo se ejecuta esto. Bueno, obviamente control X para salir y que nos pida guardar los cambios. El nombre del archivo que vamos a asignarle a este script es el mismo nombre, así que enter. Y si yo me fijo acá, acá dice que esto está verde, en un tono verde medio extraño, pero, bueno, lo creé yo con mi grupo, y los permisos que yo tengo como usuario dueño de ese archivo son lectura y escritura. Mi grupo, lectura y escritura. Los demás, solo lectura. En ningún momento habla de ejecución. Eso significa que es un permiso que yo le tengo que otorgar.
Normalmente eso se hace con el comando chmod. Y como yo quiero que ese script lo ejecute cualquiera, no solamente yo, vamos a decir A más X. Con eso estoy queriendo decir que todos van a tener permiso de ejecución. Hola.sh. Ok. Bueno, hola.sh. A ver acá. A ver, lo escribí bien. Más X, hola.sh, sí. Ah, no, ahí está. Como me traicionó, había leído la otra ventana anterior. Bueno, ahora sí, van a ver que esto tiene RWX, RWX y RX. En todos los casos, en todos los permisos que existían previamente, se agregó la X, es decir, los permisos de ejecución. Por lo tanto, yo este script ahora lo podría ejecutar. Bueno, segundo detalle. Si yo lo ejecuto así sin más, orden no encontrada, a pesar de tener permiso de ejecución. Como estoy en la carpeta correcta, debería poder ejecutarlo así. Exactamente, muy bien. En ese caso sí podría ejecutarlo así porque estoy dentro del directorio donde se encuentra este script. Entonces ahí sí, fíjense, sale la salida o la moon. ¿Qué tengo que hacer para solucionar esta parte? Bueno, tendría que incluir mi carpeta de script dentro de la variable path. Si yo incluyo eh, el directorio donde tengo mis scripts en la variable path, esto sería suficiente para ejecutar el script, pero no dentro del directorio donde están. En cualquier lugar de la terminal o en cualquier lugar del sistema de archivos podría ejecutarlo. ¿Bien? Yo estaría en una carpeta que no tiene nada que ver con la ubicación exacta de estos scripts, podría ejecutarlo igual. Como cualquier comando, ni más ni menos. Bueno, entonces ya vimos que necesitamos fundamentalmente permisos de ejecución. Bien, para empezar. Y eh, la primera línea es importante para que Bash sepa que es él quien tiene que interpretar y ejecutar estos comandos. Si no, yo tendría que aclararlo. Tendría que decir sudo bash o bash más el nombre del script para poder ejecutar el script, porque tendría que aclarar quién lo va a interpretar. Bueno, ya vimos más o menos la estructura de lo que tenemos que tener, sí o sí. Bueno, ¿cómo se ejecutaría un comando en shell? Bueno, acá hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros ingresamos un comando a una terminal, eso se llama entrada estándar. Cuando ese comando genera un resultado, eso se llama salida estándar. Esa salida estándar puede o no verse reflejado en la terminal, porque no todos los comandos tienen que tener un resultado visible, por lo menos para nosotros. Eh, pero también hay un error estándar o una salida de error estándar. Es cuando el comando falla y entonces, como en el ejemplo anterior, esto sería un error estándar y esto sería una salida estándar. ¿Bien? Y esto sería una entrada, básicamente incorporar un comando a la terminal. En- Entonces,
¿Cómo ejecuto un comando? Bueno, leo la entrada, que en este caso es todo el instructivo que se encuentra dentro del script, ya sea como argumento, ya sea de la terminal, depende de qué eh, programa estemos hablando, pero en este caso es desde la terminal. Eh, si estos comandos tienen metacaracteres o tienen alias, bueno, ahí es momento de leerlos y de interpretarlos. Y además se va dividiendo todo en comandos simples y comandos compuestos, es decir, se va leyendo en secuencia y se va ejecutando en secuencia. Em, si se necesitan redireccionamientos, se hacen. Si se necesita utilizar operadores o operadoras de redirección, se utilizan. Bueno, finalmente se ejecuta el comando y en muchos casos, opcionalmente, em, se espera, digamos, que finalice el mismo, especialmente si puse una instrucción para eso, para recoger lo que se llama su exit status, es decir, algún cierre de ese script, algún cierre de ese programa. Algo que podemos incluir acá es el comando clear. Nótese que el hola mundo anterior surgió acá, pero ahora va a surgir acá arriba. ¿Por qué? Porque puse un clear y limpió todo lo que estaba en mi terminal y obviamente escribe el comando o la salida en este caso en la primera línea. Bien, la primera línea disponible de la terminal. Eso es muy útil por si yo quiero hacer una limpieza terminal y después, bueno, ingresar el comando. Bueno, y acá nos empezamos a desentrañar la matrix de la cuestión y empezar a buscar respuestas. Todo esto está muy lindo, pero se asocia todo este tipo de dinámica a lo que serían ciertos archivos de configuración muy específicos que son propios de Bash. Hay tres en principio en el directorio home de cualquier usuario, incluso en el directorio root de root, pero cada usuario tiene alguno de estos tres archivos, uno llamado bash profile, el otro llamado bash rc y el otro llamado bash logout. Normalmente tienen un punto adelante porque son archivos ocultos y vamos a ver que cada uno a su manera cumple con una función importante para toda esta estructura. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ls-a para que tengamos posibilidad de acceder a los ocultos también. O directamente ls-la para que además los liste. Bueno, acá tenemos un bash logout, acá tenemos un bash rc, pero no tenemos un bash profile. Y eso es porque, ahora vamos a hacer una aclaración, ese bash profile puede no existir en mi carpeta de usuario y ser reemplazado por otro archivo llamado simplemente profile. Así que vamos a chequear nosotros acá. No tenemos bash profile, pero deberíamos tener un profile. Acá está.
Vamos a ver un poco qué es lo que pasa con estos archivos. Primero, estos archivos nosotros los utilizaríamos para definir variables, con lo cual muchas de las variables de entorno que vimos con el env salen de acá. Em, y también sirven para ejecutar comandos cuando ingresamos al sistema. Porque recuerden que cuando ingresamos al sistema, generalmente invocamos un nuevo shell. Si no, no sería posible muchas de las instrucciones que vienen después. Después vamos a ver algo que también se llama subshell, pero eso es un tema aparte. Em, Podrían llegar o no existir, aunque vieron que son reemplazables por otros archivos. eh, y eso va a depender en gran medida de cómo se creó la cuenta de usuario. Recuerden que hay varios comandos para crear un usuario. De hecho, hay dos que son muy clásicos, que es uno es add user y el otro es user add, o sea, al revés. User add requiere ciertas configuraciones extras para tener todos los mismos elementos que crea automáticamente add user. Normalmente add user crea un directorio personal, crea una contraseña, ya me asocia con una shell, ya me asocia con un grupo, hace muchas cosas sin que yo se las pida explícitamente. En cambio, user, todo eso que acabo de decir lo tengo que configurar, lo tengo que agregar como un parámetro dentro del comando para que lo haga, como una instrucción extra para que lo haga. Bueno, si por algún motivo, si por algún motivo no existiera bash profile o no existiera profile, existe un archivo que está dentro de etc, se llama etc profile, sin ir más lejos, que concretamente es el archivo profile de todos los usuarios. Es un archivo profile general para todos los usuarios, es como un archivo por defecto. Entonces, si no tengo ese profile para definir variables que son propias de ese usuario, no hay problema. Existe un etc profile que las define para todos y se usa como archivo por default en casos en que no exista el principal que acabamos de nombrar. Em, bueno, Bash Profile, entre otras cosas también, es un archivo que es leído por el shell que tengamos en ese momento y eh, lo voy a usar para ejecutar comandos que se ejecutan cada vez que yo ingreso al sistema. O sea que los primeros juegos de comandos que se ejecutan para ingresar al sistema generalmente vienen de este profile. Bueno, algunas líneas que nosotros podemos encontrar en Bash Profile. Bueno, una de las más importantes, path. Otra de las más importantes, la shell que voy a utilizar. Bien, cuál es la shell que está cargada básicamente en ese archivo. Después tenemos, por ejemplo, los directorios de los manuales, el editor de texto por defecto. Em, bueno, esto después vamos a ver de qué se trata, pero acá hay otra instrucción que es muy importante, que es el set-o. El set-o vamos a ver que tiene una serie de instrucciones básicamente para desactivar ciertas funciones y activar otras. Podemos ver algunas muy importantes, pero básicamente es eso. Yo seteo un bash para que ciertas funciones que están puestas por defecto se desactiven y otras sí se activen, en el caso que las quiera activar. Bueno, otro dato importante. Este archivo es configurable, este archivo es editable, por lo tanto, yo puedo agregar ciertas cosas a este archivo
eh, pero no van a ser, digamos, consideradas esas nuevas instrucciones hasta tanto, digamos, no, no sean, por decirlo de alguna manera, ejecutadas nuevamente cuando se reingresa al sistema. Entonces, recuerden que estas líneas se ejecutan cuando yo ingreso al sistema. Si las agrego después y todavía no reingresé al sistema, no se van a ejecutar. Algunos, digamos, para que estos cambios sean guardados ya definitivamente, sin necesidad de andar reiniciando y ese tipo de cosas, directamente utiliza el comando source. ¿Bien? Source y bash profile, por ejemplo. Por lo tanto, digamos, cualquier instrucción que yo haya agregado posteriormente va a ser tomada, va a ser considerada en ese archivo. Y después recuerden también que una manera también de ejecutar esta nueva configuración es punto barra bash profile. Esa es la otra manera, además del source. Esa es otra forma. Bueno, también existen dos sinónimos al bash profile. Uno es el bash login. Bash login era un archivo que utilizaba el C shell o el C shell para hacer algo parecido a lo que hacía el bash profile, pero en el caso de C shell se llamaba bash login, o mejor dicho punto login, porque no era bash. Bash lo llama bash login. Y después el profile, que recordemos ese sí tenemos en este momento en el ejemplo que estamos usando, y es derivado obviamente del punto profile del Bourne shell y del Corn shell. Bien, entonces el sistema está preparado para leer instrucciones de un bash profile. No está, busca un bash login. No está, busca un profile. En nuestro caso, tendría que hacer toda esta secuencia porque nosotros tenemos un profile, no un bash profile. Bueno, el bash rc, básicamente, que es un comando que se utiliza para las subshells, eh, están en un archivito llamado bash rc. Bueno, el bash rc podría llegar a no existir. Bien. Eh, y son comandos que de no tener nosotros un bash rc, no se ejecutaría lo que llamaríamos un subshell. El subshell es una nueva instancia de shell a partir de comandos que se ponen entre paréntesis. Muchas veces en los scripts nosotros ponemos comandos entre paréntesis, esos comandos se ejecutan en una nueva shell, que es una instancia secundaria de la primera. Es como si existiera una shell padre y se abre una shell hijo para ejecutar otros comandos en paralelo a la shell principal. Eso existe en el mundo Unix, existe en el mundo Linux y podemos ver cómo funciona. Pero eso normalmente es posible si tenemos un bash RC. No tenemos, no. Eh, mm, bueno, esto es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en un bash RC. Hay mucho alias, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, y después tenemos un bash logout. Todos estos archivos son archivos de configuración de bash dentro de distribuciones basadas en Debian, por ejemplo. Luego tenemos un bash logout. Y básicamente el bash logout es un archivo que es leído y que se ejecutan sus instrucciones cada vez que se sale del login shell. Nosotros nos logueamos para ingresar a una shell. Cuando nos salimos de esa shell, eh, hay una serie de comandos que están en el bash logout que se ejecutan. Normalmente lo más importante que hace ese bash logout es eliminar archivos temporales, que las terminales lo generan y mucho, ¿no? No se creen que no lo hacen. Ok. Otra cosa interesante que tenemos que destacar son los alias
Em, en un, en una definición, digamos, que intenta explicar lo que hace un alias, muchos nos van a decir que eh, es una forma abreviada o una forma alternativa de escribir la sintaxis de un comando que a veces es difícil de recordar, especialmente si ese comando utiliza muchas opciones y argumentos. Y otros te van a decir que un alias es un sinónimo enriquecido. Ejemplo, este alias se llama LF. LF equivale a escribir ls menos f. O, por ejemplo, hay un alias que se llama repsort, que es lo mismo que escribir ls09 a tubería sort menos b. Bien. Estos son alias que ya vienen incorporados eh, en un archivo que no es ni más ni menos que el profile. Bien. O en su efecto el bash RC si lo tengo que ejecutar por una subshell. Entonces, conclusión, los alias también son otro tipo de recursos que nos vamos a encontrar en estos archivos de configuración de bash. Eh, y gracias a estos alias es que también existe lo que llamamos las implicancias. Las implicancias son formas muy particulares de aplicar estos alias con ciertas, podríamos decir, ciertas convenciones que ya hace tiempo que la costumbre las incorporó y que son utilizadas con bastante asiduidad. Entonces tenemos, por ejemplo, implicancias que tienen que ver con la brevedad, con la costumbre, con la personalización y con la protección. Cuando hablamos, por ejemplo, de personalización, estamos hablando de formas diferentes simplemente de escribir un comando típico. Ahí dice more igual more. Bueno, significa que si yo escribiera more en una terminal, sería lo mismo que escribir el comando more. Bueno, acá voy a establecer una particularidad. Hubo una época que estaba muy de moda utilizar distribuciones denominadas like Windows. O sea, distribuciones que se parecían a las versiones de Windows que estaban en ese momento de moda. Em, por ejemplo, se creó una que era igual a Windows 7, se creó una que era igual a Windows XP. Hoy por hoy hay versiones que se parecen mucho a Windows 10 y a Windows 11, incluso distribuciones de Linux muy conocidas eh, por esta forma. Y algunos iban más allá. No solamente hacían que se parezca en la estética, sino que además, si uno abría una línea de comandos, una terminal de comandos, podía escribir comandos que eran más bien del mundo de OS. ¿Bien? Y funcionaban igual porque, en definitiva, eran distribuciones que estaban llenas de alias. Y entonces había algunos alias de costumbre, como por ejemplo que dir sea igual a ls, por ejemplo. Y en definitiva hacen exactamente lo mismo, que es mostrarme de alguna manera el listado de un directorio. Eh, entonces, en definitiva, que eran las distribuciones like Windows, eran distribuciones que tenían una estética en cuanto a fondo de pantalla y demás, iconos, igual, con muchos alias para no extrañar, digamos, los comandos clásicos de Windows. Hoy eso no es tan necesario porque existe una PowerShell para Linux. Esta fusión entre Windows y Linux en algunos casos, en algunas cosas, hizo que, por ejemplo, ciertos productos que son típicos de Microsoft se empezaran también a
desarrollar para Linux, caso de la PowerShell famosa. Entonces ya muchos comandos que están en la PowerShell no necesitan estar detrás de un alias porque ya existen como tal en distribuciones de Linux. Un poco Azure tiene un poco la culpa de todo esto, pero ahí están. Bueno, entonces podía pasar que yo podía utilizar como personalización eh, muchos de los comandos típicos de un Windows y ponerles igual y un comando típico de Linux para hacer la misma función. Pero hay una en particular que se utiliza muchísimo y que tiene que ver con lo siguiente. Serían las implicancias de brevedad. Un ejemplo, ls-l, vamos a agregar "-h" también. ls-l es para que me liste con detalle, "-a" para que me muestre los ocultos y "-h" para que me muestre los tamaños de los archivos bajo el formato de comprensión humana. Todo lo que acabo de hacer o de pedir se cumplió acá. Me muestra el detallado, me muestra los ocultos y me muestra estos tamaños de fundamentalmente de los archivos y carpetas, por ejemplo, en megas, en kbytes, etcétera, en comprensión humana. Pero si en lugar de hacer esto, yo hubiera hecho esto, así, el resultado de hecho, ni nos dimos cuenta que cambió, el resultado es exactamente el mismo. ¿Bien? Eso se lo llama normalmente implicancia de brevedad. Bien, bueno, dijimos hace un ratito que eh, era importante que nos detengamos en los sets. Bueno, entonces, para concluir, digamos que los alias nos permiten definir, digamos, nombres más convenientes, más recordables, pero que en realidad no cambian el comportamiento de una shell. O sea, el hecho de que yo le cambie el nombre a un comando o que utilice una implicancia no hace que el resultado final sea distinto. O sea, no afecta el comportamiento real de la shell. Pero si yo quisiera hacer eso, tengo los sets. Y los sets básicamente lo que hacen es establecer que ciertas opciones de la shell se activen o se inactiven. Y eso sí cambia el comportamiento de una shell. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos que si dice set más o y una determinada opción, eso está en off. Y si tenemos set menos o y una determinada opción, eso está en on. Bien. Si yo quisiera ver el estado de las opciones, tengo que poner set menos o. A ver si me da alguna de las que tengo. Sí, acá está. Ven acá, yo ya tengo algunas en on, otras en off. Por ejemplo, el history lo tengo en on, cosa que podría no estar. El modo verbose no lo tengo. V no está como un editor de texto automático. Off. Y así podría tener algunas más. Hay algunas que son clásicas. Por ejemplo, ignore off o ignore off. En realidad lo que hace es deshabilitar el control D. Para salir de una sesión,
en muchas distribuciones se puede usar, digamos, control D. Eh, Cuando tiene este ejemplo, o sea, esta opción, es porque tengo que usar sí o sí el comando exit para salir de una terminal, por ejemplo. Después tenemos el no clover. Eso lo que deshabilita es que podamos usar este comando para redireccionar salidas a archivos existentes. Eso se usa como modalidad de protección muchas veces para que un script no haga modificaciones indeseadas sobre ciertos archivos. O sea que cuando nosotros escribimos un archivo y queremos generar una salida, por ejemplo, no sé, el comando lspci, queremos generar una salida hacia salida txt, ahí está, y yo ahora voy a salida txt y lo abro, ¿ven? Me voy a encontrar con todo lo que generó ese comando, o sea, los resultados de ese comando. Sí, exactamente. Eso es para, como bien dice por acá, redirigir la salida estándar a un archivo. Y lo que dice acá, que es no clover, es justamente para evitar que lo sobrescriba. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, el no clover cuando deshabilita, lo que hace es deshabilitar esa posibilidad y justamente se usa para no escribir salidas estándar sobre un archivo. Para evitar que sobrescriban lo que no deben, básicamente. Entonces, en algunos contextos sí ponen esa medida. Bueno, NoGlob, por ejemplo, NoGlob deshabilita la posibilidad de utilizar metacaracteres o los comodines famosos como el asterisco y el signo de pregunta. No se pueden usar cuando tiene esa opción. Em, bueno, después hay algunos para el Notify, o sea, para reportar el estado de terminación de los jobs de inmediato. Em, el No Unset va a indicar un error cuando se intenta usar variables no definidas, que a veces pasa. Eh, y el B, que si estaría habilitado, entra al modo de edición B directamente cuando lo necesito por algún motivo. Muchos no lo habilitan porque obviamente se trata de un archivito o un editor de texto que no es muy popular en estos tiempos, no es tan querido como en otras épocas. Bien, porque obviamente se inventó Nano, no por otro motivo. Muchas veces cuando usan ciertos programas y tienen que hacer una edición sobre un texto y nunca la hicieron antes, desde que instalaron el sistema, a veces la misma terminal les hace la pregunta de cuál quieren que sea el editor de texto por defecto y les da tres opciones generalmente. Una de ellas es Nano, la otra casi siempre suele ser Vi. Eh, entonces, en mi caso, Vi no está habilitado. Bien. Y en otros sistemas, digamos, es Nano el que está on. En este caso, el que está off es Vi, por ejemplo. Bueno, dicho esto, dicho esto, primero voy a crear un directorio. Voy a crear un directorio dentro de mi carpeta personal que se llama scripts. Ah, ya existe, perfecto.
Hay varios, sí. Bueno, vamos a... Ah, puse cualquier cosa. MB directamente. Ahora sí. Bueno, se supone que ahora se copió a este directorio scripts el hola. Sí, acá está. Muy bien. Bueno, muy bien. Acabo de aplicar un comando que se llama export. Ese comando lo que va a hacer es enviar esta orden a la variable path. Para eso utilice la variable path, o sea que a partir de ahora path va a ser igual a todo lo que estaba contenido en la variable path anterior, que es todo este tipo de comandos. Y además se va a agregar home rdeon scripts a todo lo que ya estaba. Entonces si ahora yo verifico acá, me voy a encontrar con que en path, aparte de todas las carpetas que ya estaban, se agregó home rdeon scripts. Eso a mí me debería permitir lo siguiente. Me voy a salir a propósito de acá. Voy a estar en un directorio que no es el de scripts. Estoy fuera de scripts ahora. Acá dice scripts, pero no estoy más dentro de scripts. Estoy en mi carpeta personal. Y ahora voy a poner hola mundo. No, hola, perdón. Hola.sh. Y se ejecutó igual. Bien. No tuve que aclarar el punto y barra. No tuve que decirle el directorio donde se encontraba. No tuve que decirle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahora está dentro de la variable path. Esto que acabo de hacer es temporal. Entonces, si yo quisiera que esto sea permanente, recuerden source y recuerden que muchas de estas variables están en profile. Bien, así que yo debería aplicar source profile para que este cambio que acabo de hacer sea definitivo. Es decir, la próxima vez que yo inicie una sesión de shell, ese cambio esté. Bien, por ahora lo voy a dejar así. Y hoy más que nada vimos cómo es la preparación del entorno, qué es lo que tenemos que hacer para cargar los scripts, cómo tenemos que armar un script, cómo tenemos que redactarlo. Y ya la próxima nos vamos a meter con algunas cuestiones importantes dentro del script y empezar a armar, digamos, algunas instrucciones concretas con ciertos, a medida que vayamos viendo los temas, vamos a ir incorporando, digamos, nuevas instrucciones. Se reinicia, funciona igual el script.
Si pongo source, sí. Si no pongo source, desaparece lo que acabo de poner cuando reinicio el sistema. O sea, el source justamente es para eso, para cuando reinicie siga estando esa instrucción guardada dentro del profile. Si no, ese profile es temporal, se borra y no lo vemos más. Lo tenemos que volver a incorporar. Tenemos que volver a hacer un export. Así que bueno, sí, el source es más que nada para eso. Bueno, gente, por hoy no los torturo más. Hemos dado un paseíto importante sobre varias preliminares que se necesitan saber para esto y ya la próxima nos vamos a meter de lleno con algunas instrucciones concretas. Así que bueno, por supuesto que la clase de hoy y la guía que estuvimos viendo la voy a enviar a la plataforma de Moodle. Así que bueno, buena semana para todos o buen fin de semana ya, aunque falta todavía. Y nos estamos viendo la próxima, el próximo lunes, gente. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buena semana. Igualmente, Igualmente, hasta luego. igual, igual.